Vamos a dar comienzo entonces a este acto de festejo del 37º aniversario de la creación de la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con 62 entidades asociadas y está adherida a la Coordinadora de Actividades Mercantiles y Empresarias, que a su vez representa a más de 900 cámaras y federaciones provinciales y de actividades específicas, abarcando de esta forma todo el territorio nacional. Preside el señor presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem, a quien acompañan el señor presidente de la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, don Osvaldo Cornide, el señor intendente municipal de la Ciudad de Buenos Aires, licenciado Carlos Alfredo Grosso, el señor vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, el señor secretario general de la Presidencia de la Nación, doctor Alberto Boa, el señor subsecretario de Comercio e Industria Exterior, don Jorge Pereira de Olazábal. Con la presencia de los señores secretarios, subsecretarios de Estado, señores legisladores del orden nacional, señor jefe de la Policía Federal Argentina, autoridades nacionales, municipales, señores dirigentes sindicales y empresarios, representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, autoridades eclesiásticas, invitados especiales. Vamos a tener primeramente la palabra del señor presidente de la Federación del Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, don Osvaldo Cornide. Señor presidente, señor intendente, señor vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, señor secretario general de la Presidencia, señor subsecretario de Industria y Comercio, autoridades, amigas y amigos, bienvenidos a la fiesta de nuestro 37 aniversario. La Federación del Comercio de la Ciudad de Buenos Aires cumple años y están presentes directivos de sus cámaras y centros adheridos. Como ustedes saben, integramos la Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresarias, CAME, y muchos de sus dirigentes del interior también nos acompañan. Con frecuencia en estos actos, la tribuna se utiliza legítimamente para el planteo de aspectos sectoriales. Se ha considerado, y quizá haya mucho de razón en ello, que la suma de requerimientos sectoriales satisfechos coincidirían con la solución del problema global del país. Nosotros, para hoy, hemos optado por un camino diferente. Queremos explicar desde nuestra óptica cómo vemos algunos de los problemas del país, porque estamos convencidos que si se solucionan, nuestras aspiraciones sectoriales estarán en gran medida resueltas. Al fin de cuentas, el comercio no conoce ni ha conocido privilegios o subsidios, no requiere de los profesionales del lobby, ni necesita de influencias políticas para ejercer su actividad. No busca que le den una mano, al contrario, ha pedido que le saquen los pies de encima. Que se quede tranquilo, pues, el intendente, porque hoy no vamos a hablar ni de ingresos brutos, ni de impuestos inmobiliarios, ni de la venta callejera clandestina. Que se quede tranquilo también el subsecretario de Industria y Comercio, porque no vamos a hablar de las actas de infracción que hacen los inspectores a su cargo,
Sin embargo, hay que reconocer que el actual gobierno nos ha quitado un enorme pie de encima al reimplantar la libertad de precios. En lo legal, falta que lo complete con la derogación de la aberrante ley de abastecimiento. En lo de fondo, que establezca tarifas e impuestos que se puedan pagar y que además merezcan ser pagados. Pero dijimos que íbamos a referirnos a otras cuestiones y allí vamos. Quienes nos conocen saben que no tenemos dobles discursos. En plena época de saqueos fuimos a La Rioja a pedirle al presidente electo que asumiera cuanto antes. Hoy queremos decirle que no estamos arrepentidos. Evitamos en su momento casi una guerra civil y comenzamos a transitar un camino de cambio, a veces desprolijo, otras con altibajos, pero al fin una senda diferente que dejar atrás Raúl, las les viejas cuento ideologías. que estamos en el 37 aniversario Nos del festejo de la acercamos al Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos en Aires, muchas adherida a ocasiones, CAME, coordinadora de algunas actividades mercantiles. quebrando En el este momento protocolo. está haciendo uso de Nunca la palabra lo su hicimos titular, para Osvaldo reclamar Cornido. Lo escuchamos. O un favor personal. Hoy queremos decirle que sabemos y reconocemos lo mucho que se ha hecho en poco menos de un año. Los pasos dados por la reconciliación nacional, la revisión de una política internacional anacrónica, la veloz privatización de canales de televisión y la puesta en marcha de esa misma política en otras esferas son ejemplos del deseo de recuperar tanto tiempo perdido. Pero ha sido tan dura la herencia recibida que tanto hecho parece poco. Para colmo, reina una gran indigencia intelectual en una gran parte de la clase dirigente y se nos quiere hacer creer que somos un país quebrado. Creemos firmemente que el Estado está fundido, pero que el país no está quebrado. Están fundidas y obsoletas la mayor parte de las empresas públicas, por eso hay que privatizarlas cuanto antes. Pero el país no está quebrado. Tiene obreros, empresarios y profesionales trabajando o dispuestos a trabajar si encuentran oportunidades. Tiene fábricas, comercios y campos con capacidad ociosa para duplicar o triplicar su producción si retorna el crédito y se amplía la demanda. Tiene recursos naturales que requieren las inversiones nacionales y extranjeras para ser explotados. Lo que está quebrada, señor presidente, es una clase política que vive y vivió a contramano de los intereses del país. Son los que usan exclusivamente los cargos públicos para las internas partidarias, los que por defender supuestas conquistas sociales condenan a la gente a que no tenga trabajo o gane sueldos miserables. Son los que hablan de desregulación, pero la piden cada vez que alguna medida afecta a su sector. Pero la gente tampoco está quebrada. Sancionó con su voto pacífico y mayoritario a esos dirigentes del fracaso el 5 de agosto. Y en cada pueblo, en cada acto al que usted concurre, señor presidente, esa gente se le acerca y le dice que no afloje. Esa actitud de esperanza la tienen los que creen en la Argentina,
que puede salir adelante. Son hombres y mujeres de negocios, pero en la mayoría de los casos son personas humildes que comen salteado y viven en condiciones de subsistencia. No tendrán títulos universitarios, pero tienen intuición y sentido nacional. Estas afirmaciones, señor presidente, las hacemos sin avergonzarnos. La mayoría de la gente de la Federación o de CAME son hijos o nietos de inmigrantes que construyeron sus empresas a costa de trabajo y más trabajo. Aquí no están ni los que apoyaron ni quienes se aprovecharon de las políticas que le hicieron al país perder casi 70.000 millones de dólares en los últimos 10 años. La gente de la Federación y de la CAME, señor presidente, es igual y siente igual a la que usted saludó en Malargüe, en Formosa o en Corrientes en los últimos días. Y a esa gente, que es la mayoría, no la podemos defraudar. Y esta es una obligación tanto del Gobierno como de la oposición y de los dirigentes sectoriales. Y para no defraudarla, tenemos que terminar con las falsas opciones que han venido hundiendo al país en las últimas décadas. No se puede optar entre estabilidad y desarrollo, porque son términos complementarios y paralelos. Los estabilizadores recientes de épocas no lejanas son los que nos dejaron la más grande hiperinflación. No se puede optar entre las exportaciones o el mercado interno, porque los cultores del país tradicional nos dejaron sin mercado interno y sin producción suficiente para exportar. No se puede optar entre las altas tasas de interés o la fuga de capitales, porque ese mecanismo perverso es el responsable del desaliento a la inversión y de la fuga de capitales. No se puede optar entre mantener un enorme aparato estatal o la desocupación, porque el país puede y debe estimular la inversión privada para que absorba la mano de obra desocupada, tanto la que está en la calle como la que está disfrazada en la administración pública. Señor presidente, todos sabemos que el momento es duro. Sabemos que vivimos un problema tan grave que no es una cuestión de semanas ni de meses. Conocemos también su pensamiento de fondo con relación a la defensa del trabajo nacional, del mercado interno y de las economías regionales. Por eso, sepa que cuando tenga que seguir asumiendo medidas heroicas que quizá no sirvan para la próxima elección, pero va a servir para la próxima generación, nos tendrá a su lado, no como oportunistas, sino como argentinos. Hemos de escuchar la palabra del señor Intendente Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, licenciado Carlos Alfredo Grosso. Señor Presidente de la Nación, y en usted a todas las autoridades nacionales, municipales presentes. Señor Presidente de la Federación de Comercio de la Capital, y en usted a cada uno de los empresarios aquí presentes, señoras y señores. Mis palabras van a ser muy breves, casi como un tránsito entre estas expresiones
del señor Osvaldo Cornide y la palabra esperada del presidente. Simplemente decirles que somos muy conscientes del tiempo que nos toca vivir, de las esperanzas y de los costos, y que quienes hemos asumido la misión, como siempre suele decir el presidente, de no realizar un gobierno de maquillaje y de simple transformación formal de las cosas, sino quienes hemos asumido la conciencia de que había que cambiar la historia en la nación, no tenemos ningún tipo de especulación. La Argentina especulativa de la economía también tenía que ver con la Argentina especulativa de la política. Ser especulador en la economía era pegar los gritos en la producción y poner los huevos en la bicicleta. Ser especulativo de la política era decir en el discurso que uno iba a modernizar el país y en la práctica no tener la valentía de cambiar nada porque no se asumían los costos que esto traía. Aquí